equino es una enfermedad respiratoria inflamatoria que va a afectar principalmente a caballos adultos que se encuentran en establos. Anteriormente el asma equino se conocía como enfermedad obstructiva respiratoria rao y básicamente se caracterizaba por una hiperreactividad bronquial causada por alergenos. Estos alergenos pueden ser por polvo, pueden ser por hongos o por endotoxinas que van a provenir de la cama o del heno. Lo que va a generar es una respuesta inmune excesiva, causando inflamación y también hipersensibilidad. Y se va a manifestar como en el equino con tos crónica, dificultad respiratoria, secreción nasal y reducción en algunos casos del rendimiento deportivo. Bien, respecto a la patogenia, respecto a la patogenia, una vez que el caballo inhale el antígeno, que en este caso podría ser el polvo que provenga del heno, esporas de moho, endotoxinas bacterianas, estas van a llegar a lo que sería el epitelio respiratorio, donde aquí las células epiteliales, aparte de funcionar como barrera, van a funcionar como centinela y van a atraer a lo que serían las células dendríticas, las cuales van a presentar el antígeno a lo que serían las células T vírgenes. Estas se van a diferenciar en lo que sería mediante la interleuquina 4, en la célula TH2, donde aquí vamos a ver dos rutas, la célula TH2 y la célula TH17, donde la TH2 y la TH9 van a participar en lo que sería la fase aguda y la TH17 en la fase crónica. La TH2 esta va a producir interleuquina 4 y 13 que van a llamar a los linfocitos B para que se puedan diferenciar en células plasmáticas y producir específicamente la inmunoglobulina E, la cual va a participar en lo que sería la hipersensibilidad tipo 1 y van a llamar a lo que serían los mastocitos. Estos mastocitos van a producir histamina, donde la histamina, al unirse al receptor H1 a nivel del músculo liso, van a generar una mayor contracción, generando una broncoconstricción, y a su vez la TH2, que se encuentra más arriba, también al producir interleuquina 4 y lo que sería el factor de crecimiento transformante beta, va a diferenciarse en célula TH9, que esta básicamente va a ser como una amplificación de lo que sería la respuesta de la TH2, que es llamar a más mastocitos, para que se libere mucho más histamina, generando lo que, como ya llamé, la broncoconstricción. A su vez, la TH2, paralelamente a cómo va sucediendo esto, va a llamar a los eosinófilos mediante la producción de interleuquina 5, los cuales aquí van a tener también una tarea importante, ya que estos, además de producir sus proteínas tóxicas, también van a ver una liberación de leucotrienos, los cuales estos, a diferencia de la histamina, también van a generar una constricción de los bronquios mucho más sostenida, por lo cual aquí podríamos ya ir avanzando a lo que sería una fase crónica, paralelamente con la que mi compañera luego le va a explicar, donde se va a ver una hipertrofia también del músculo liso de los bronquios. A su vez, estos leucotrienos se van a unir a lo que serían los receptores cis-LT1 y LT2 de los fibroblastos, donde aquí también vamos a ver que se va a suceder lo que sería la mayor producción de colágeno tipo 1 y 2, donde vamos a ver proliferación de fibroblastos por el factor de transformante beta, donde también vamos a ver lo que sería la fibrosis peribronquial. Además, lo que sería la mayor secreción de moco, estos van a participar en lo que sería el gen MUC5AC, donde va a haber una mayor producción de moco y va a haber una hiperplasia de lo que serían las células caliciformes, por lo que va a haber más moco. En cuanto a la ruta de TH17, ya la exposición persistente hacia el polvo, también endotoxinas bacterianas,
también puede ser por los DAMPs, los PAMPs, que son patrones moleculares asociados a daños tisulares. Lo que hace es activar los receptores TLR2 y los TLR4, que dan como resultado activar las células dendríticas y los linfocitos T vírgenes, y se activan en las células que están en el epitelio y los macrófagos pulmonares, y esta señalización lo que genera es que se dé una liberación de las citoquinas IL-23, IL-6 y el factor de necrosis tumoral beta, que da como resultado que se dé la polarización de los linfocitos TCD4 a lo que viene a ser los linfocitos TH17. Los linfocitos TH17 secretan lo que viene a ser la IL-17, la IL-17A, la IL-17FE y la IL-22, que como resultado lo que generan es estimular, que son citoquinas que dan una amplificación en lo que viene a ser la liberación de neutrófilos, de la inflamación neutrofílica y también el daño crónico. Y por otro lado también la IL-17 estimula las células epiteliales y los fibroblastos que liberan la IL-8, también la CL2XCL1 y la GH-CSF, que son quimioatrayentes de neutrófilos, dando como resultado que se dé una mayor producción de neutrófilos en lo que viene a ser las vías respiratorias, dando como resultado que se dé el ROS y el NETs, y produciendo por completo que se dé una hipertrofia del músculo liso, la proliferación de fibroblastos y una mayor secreción de moco. Ya, en cuanto a los cambios, microscópicamente las lesiones van a verse mayormente en el bronquio y en el bronquiolo, pero principalmente en el bronquio. Por ejemplo, acá tenemos un bronquio donde lo que va a resaltar primero es el infiltrado inflamatorio, que va a constituir de eosinófilos, neutrófilos y linfocitos, que es esto en la parte de la mucosa, y también se va a ver lo que es en hiperplasia del epitelio, ya que lo vemos un poco más engrosado, y también las proyecciones megacirculares. Acá nuevamente tenemos otro bronquio, también con infiltrado inflamatorio, que se ve la hiperplasia, pero acá lo que va a resaltar es estas glándulas mucosas activas. Cuando las glándulas mucosas no están activas, pues obviamente no lo vamos a observar. Cuando están activas lo vamos a observar de forma circular, y estas tienen como función secretar el moco. Otro cambio que se puede ver es la fibrosis submucosa, que va a ser el engrosamiento del tejido conectivo abajo del epitelio, y lo que va a hacer es engrosar un poco la pared del bronquio, haciendo también broncoconstricción. Acá tenemos una imagen más bonita de lo que vendría a ser el infiltrado inflamatorio. Hay linfocitos, neutrófilos, y también lo que vemos es el moconofílula, que es lo que va a rodear este infiltrado inflamatorio. Bueno, a nivel macroscópico, más que nada nos vamos a enfocar en la tráquea, en la faringe, más que nada en las vías respiratorias. En la figura 4 observamos una acumulación marcada de secreción mucopurulenta en la tráquea de los cuellos. En la A vemos que hay una capa mucopurulenta que cubre la circunferencia de la mucosa de la tráquea, y en la imagen D vemos que hay una acumulación de moco espeso a nivel ventral de la tráquea. En la figura 5 más que nada vemos bronquios que están con eritema y edema, y lo que ocasiona que la carina sea que no tenga una forma en sí, como lo menciona la flecha. Normalmente en la carina traqueal se debería ver fina y aguda, pero en este caso lo vemos redondeada y engrosada, como lo señala la flecha.
Y en este caso vemos el ensanchamiento de las narinas en el caballo, vemos una dilatación marcada de las fosas nasales del equino, que está en esta imagen que está con una fase avanzada del asma, y en la figura 7 vemos más que nada el epiglotis y el paladar blanco. Estas 4 imágenes en resumen es cómo el asma afecta tanto anatómicamente también, hay eritema, hay enlozamientos, hay una hipersecreción de los mocos y bueno, en este caso vemos, por ejemplo, este de acá es un paladar blando y un epiglotis normal de un asma, de un equino que no tiene asma, y los demás sí tienen asma, y acá vemos que hay un desplazamiento del paladar. Bueno, como conclusión tenemos que el asma es, como se mencionó antes, es una enfermedad, una afección respiratoria crónica de un origen multifactorial, ya sea por alérgenos ambientales o por más que nada provoca un signo clínico típico del asma equina es que hay una hipersecreción bronquial, y a nivel microscópico, como mencionaron, vamos a ver infiltración de neutrófilos, hiperplasia del epitelio, y a nivel macroscópico, más que nada, como mencioné, una hipersecreción de los mocos. Gracias. ¿Por qué la hiperplasia que se ha mencionado tanto? La hiperplasia de las La hiperplasia se menciona más que nada por la secreción de moco que va a haber, bueno, el exceso de secreción de moco que va a haber debido a la respuesta excesiva de este alérgeno. O sea, ¿hay más moco y por eso hay hiperplasia? No, o sea, al revés. Hay un aumento de lo que serían las células caliciformes, lo cual es una hiperplasia debido a la respuesta que está teniendo el epitelio, y eso genera que haya mucho más moco, porque hay más células caliciformes. Ahora, acá se ve hiperplasia de células caliciformes. Se ve hiperplasia porque lo vemos más causado, quizás por las proyecciones irregulares que tiene el epitelio. Se ve hiperplasia de lo que sería el epitelio aquí. Claro, ¿no? O sea, como epitelio, ¿no? Ajá, como epitelio. Si fuese un bronquio, teóricamente tiene caliciformes y pues también debería eso desencadenar una mayor producción de moco, sí. Ahora, en este caso no lo vemos, ¿no? Pero sí vemos una mayor cantidad de células componiendo el epitelio. Y en la de abajo. Y bueno, ahí es más para la fibrosis, ¿no? ¿En todos los casos se habla de bronquio o bronquiolos? De ambos. Y lo que tienen ahí al costado de esa citología es creo que mencionaron del infiltrado, ¿no? Se ve con mayor detalle las células inflamatorias. Sobre todo los neutrófilos. Ahora, ¿considerarían que ese es el infiltrado o es el exudado? El exudado. Claro. Ahora, claro, probablemente más un exudado, ¿no? Porque el infiltrado estaría como que metido en el tejido. Y
acá tenemos pues neutrófilos en mayor cantidad, seguramente que infiltrados deben haber más eosinófilos y los macrófagos. Acá tenemos neutros y macrófagos también, y el material, ¿no? Adicionalmente. ¿Qué más? Al pulmón le ocasionaría algo, o sea, a los alveolos. Sí, se vería más válido porque en los alveolos es como una respuesta más secundaria debido a que los bronquios están más rígidos, las paredes, entonces los alveolos tienden como a sobreesforzarse y a distenderse más, por lo que los tabiques alveolares como que se adelgazan, se vuelven más delgados. Y había leído sobre el enfisema pulmonar, que es como que se atrapa el aire ahí. Entonces al momento de tratar de expirar, obviamente hay un sobreesfuerzo porque está rígido y pues los alveolos se ven afectados. El enfisema es cuando se rompe la pared, Las rupturas septales. y se queda ahí, se hace como si fuese un espacio mucho más grande. Sí, analizando un caso, lo voy a anotar para el examen. Un casito clínico de asma equino. En la UCI se han presentado lesiones compatibles con esta enfermedad. Ustedes que van recurrentemente a la UCI por sus diferentes cursos, ¿qué factores consideran que podrían estar implicados en la presentación de esta enfermedad en estos animales? ¿Para que se desarrolle? Ajá, El factor de los animales de acá. El polvo. El polvo. Endotoxinas. Creería que más el polvo. El polvo en el heno. O sea, la comida porque ellos se alimentan casi todo acá. Además, obviamente también como que analizando que están alrededor del paso de los carros, lo cual también podría generar que se contamine el heno y tal. Puede ser también. Algo con... Estos animales no están en box, ¿no? Están simplemente en corral, ¿no? Porque se habla mucho también de presentación en animales que paran mucho tiempo en box porque está todo cerrado y no hay mucha circulación, ¿no? Y el polvillo, aparte del tipo de cama, ¿no? Que también podría influir. El mar también. Sí, eso también, ¿no? De repente algo del clima, han visto factores ambientales que podrían influir. La humedad. Mucha humedad podría desarrollar la humedad. Cosa que también creo que en personas, hay algún asmático, ¿no? Suelen también mencionar, ¿no? El tema de la humedad y por eso tienden a irse a sitios en donde hay el clima más seco, ¿no? Para poder respirar un poco mejor, ¿no? Podría ser también, ¿no? Diferentes factores, son cosas que tendríamos que ver, porque sí, en realidad sí hemos visto casos de estos ciertos caballos. Gracias. Gracias. Flor. Albino. A ver, silencio un ratito, estoy pasando asistencia, ¿ya? Albino, no hay, Castillo, Gallo, Chon, Grivillero, Cuba, Del Castillo, Veramendi, Grahamer, Grimani, Guamaní, Lafos, Landa, Landeo, Llerena,
Melgarejo, Mesa, Moyano, Muñoz, Ortiz, Pinedo, Picara, Quirós, Racacha, Ramos, Fabricio, Ramos, Xiomara, Rosas, Salinas, Serrano, Tabra, Pineo, Valdivia, Valer, Vargas, Vizcarra, Segarra. Presente. Estoy pasando hace rato. Ya. ¿Alguien más? ¿No? Ya. Habla otra vez. A ver, terminamos con los exudados, ¿sí? ¿No? ¿No? No hay exudados crónicos. ¿Terminamos los exudados o no? ¿Llegamos hasta ulceroso? ¿Sí? ¿Cómo que no? ¿Qué es lo último que recuerdas, Grimani? Esto sí. Ya voy a comenzar acá, ya. Punto medio. Igual, en la práctica también ya hemos hablado de brevemente de los diferentes tipos de exudados, sobre todo los que iban a ver en las clases, y hemos hablado también de cómo se vería microscópicamente, macroscópicamente y todo lo demás que ya tenemos acá. Sobre todo las consideraciones para poder armar las características de los diferentes tipos de diagnósticos para los diferentes tipos de inflamación que ustedes están viendo, ¿no? En el caso de la inflamación purulenta o supurativa, recuerden de que la célula principal son los neutrófilos. Podemos ver tanto neutrófilos vivos, neutrófilos muertos, que serían tipo restos en degeneración, por ahí bacterias de repente. Y esta inflamación purulenta podría progresar a estos tres tipos de lesiones, en donde los abscesos o la inflamación abscedativa se caracteriza sobre todo porque hay una delimitación clara de estas alteraciones, de estas zonas de lesión. Los abscesos se llaman abscesos cuando tienen cápsula. Entonces, si no hay cápsula, no hay una delimitación clara por un tejido conjuntivo que puede ser fino inclusive, pues no es absceso. Si es que no tiene, no es absceso. Debe ser un foco de necrosis, puede ser un foco de inflamación supurativa, pero para que sea denominado absceso debe tener cápsula, ¿ya? Esto aplica tanto para macro como para micro, ¿ya?
Recuerden que cuando hablamos de inflamación oxidativa, también hemos mencionado que es importante ver el contexto, ¿no?, del tejido, fuera de la cápsula, qué más hay, qué está pasando con ese hígado, con ese nódulo linfático, con ese vaso, con ese pulmón, ¿no? El órgano o tejido que sea, en donde se esté presentando lo que ustedes consideraron como un absceso, pues debe tener seguramente también alguna respuesta inflamatoria, algún tipo de infiltrado, ¿ya? Luego, estos otros dos, flemón y empiema, son términos más macroscópicos que microscópicos, ya que estamos hablando de cómo es que va difundiendo, por ejemplo, esta necrosis con células de tipo neutrófilos, avanzando entre los tejidos, como una lesión de repente mucho más extensa y poco delimitada, pero en contextos en donde hay agentes de repente más severos, pero sobre todo porque se caracterizan por producir la hialuronidasa, y en el caso de empiema, que sería la acumulación de esta pus dentro de cavidades naturales. Estamos hablando de cavidades como por ejemplo la torácica, cavidad abdominal, puede ser intraocular dentro del ojo, puede ser dentro del útero, como el ejemplo de la piometra, dentro de algún espacio que exista naturalmente, ¿ya? Y nuevamente, macroscópicamente, y esto puede ser macro-micro, ¿ya? Y bueno, la inflamación como tal, el exudado supurativo, purulento, pues también se puede aplicar macro-microscópicamente, ¿ya? Luego, la ulcerosa, la inflamación ulcerosa, acá tenemos que diferenciar dos cosas. Uno, la inflamación ulcerosa versus la úlcera. Entonces, acá tenemos una imagen macroscópica de un estómago de ¿qué animal? Chanchito, creo que es. ¿De qué? Cerdo. ¿De qué? De un elefante. No, no es bovino. Cerdo, ¿no? Tampoco. Este es un equino. Tiene zona glandular y aglandular. Acá está el marco plegado. ¿Nunca vieron un estómago de pollo? No, ahora lo van a ver. Pato les voy a tirar ahí. Ahí tenemos varios estómagos para que puedan revisar macroscópicamente. Recuerden, en esta especie tenemos dos zonas bien marcadas cuyo epitelio pues va a ser diferente. La mucosa de la zona glandular versus la mucosa de la zona aglandular. En este caso es queratinizada, ¿no? Por eso tiene un color diferente también. Y bueno, tenemos dos lesiones principales en la zona aglandular, cercano al marco plegado. Más o menos delimitadas, podríamos decir que sí, están como delimitadas. Y evidentemente tenemos pérdida de esa mucosa, pérdida del tejido. Microscópicamente, ¿qué deberíamos encontrar a ese nivel? No solamente falta de epitelio, sino también vamos a encontrar evidencia de necrosis, vamos a encontrar fibrina, podemos encontrar hemorragia y obviamente infiltrado inflamatorio. Focalmente en el área donde se está dando esta lesión. La suma de todos estos elementos sería la inflamación ulcerosa o ulcerativa. Si todo este conjunto se sale, se desprende y queda un vacío, una especie de hueco, estamos hablando de la úlcera, ¿ok? Para que lo entendamos un poco mejor, tenemos estas imágenes microscópicas que están en el Zachary también. Esta es una imagen de mucosa vaginal a nivel en la especie bovino, en donde tenemos acá la posibilidad de ver el epitelio y de pronto acá ya no hay epitelio, ¿no? Ya casi
Acá hay falta de epitelio, pero eso no es lo único que hace que esto sea una lesión compatible con lo que estamos hablando. No sé si observan que justo en esta zona se ve un poco más denso, como que un poco más coloreado. Entonces, lo que debe haber acá es abundante infiltrado inflamatorio. Tenemos seguramente células inflamatorias. No te puedo asegurar qué tipo de células son por el aumento, obviamente, pero esa densidad que estamos notando, ese color, nos está permitiendo decir que realmente hay un infiltrado inflamatorio a ese nivel. También seguramente podríamos encontrar cierta extravasación de eritrocitos, pero no se ve un poco más allá de tipo fibrina o algo por el estilo. En esta otra imagen sí tenemos más datos, más cosas de las cuales podemos hablar. ¿Por qué? No solamente por el aumento, sino también porque podemos observar diferentes colores. Por ejemplo, acá tenemos epitelio, esto es mucosa oral, si no me equivoco, de felino. Este caso era por calicivirus. Tenemos la mucosa del epitelio y acá no tenemos epitelio. ¿Y qué es lo que sí podemos observar? Acá tenemos cierta necrosis, podemos observar cómo es que la lámina propia a ese nivel está un poco más como desorganizada, dónde están las células, han desaparecido, pero tenemos infiltrado inflamatorio también bastante marcado, evidencia de fibrina, manera de masas acidófilas intensas, tenemos hemorragia también, áreas de extravasación. Entonces, todo esto, y bueno, se está desprendiendo un poco, sí, pero este contexto sí nos puede ayudar a orientar a un diagnóstico de inflamación ulcerosa. Y en este caso, de repente sí podría ser más factible hablar de úlcera, ¿no? La úlcera, ¿ya? Entonces, si deja el vacío, sería la úlcera. Si tenemos el todo, estamos hablando de la inflamación ulcerosa, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si estoy dudando en una muestra entre que estoy viendo una úlcera o un artefacto, porque de repente alguien cortó mal y pues simplemente estoy viendo que le falta epitelio? ¿Qué creen ustedes que tendrían que hacer para poder diferenciar entre un artefacto en el que se volaron el epitelio versus una úlcera? La presencia de necrosis. El infiltrado, definitivamente, claro. ¿Qué más viste? La densidad celular, claro, sí. Debe haber alguna reacción del tejido, ¿no? Si fuese un artefacto nada más porque alguien cortó feo, hicieron su necropsia, rasparon todo, la mucosa, eso no tendría ningún tipo de reacción, pues, ¿no? No tendría infiltrado inflamatorio, se vería todo normal y simplemente la falta de epitelio y punto. Pero si yo estoy hablando o estoy pensando que es una úlcera, debe haber algún tipo de reacción del tejido, porque ha habido un daño, el tejido ha estado vivo, entonces ha habido migración de células inflamatorias para poder responder ante el agente y todo lo demás, ¿ya? Entonces, observen también esos detalles, ¿ok? Y bien, entonces de ahí para la inflamación crónica, ya sabemos de que la inflamación crónica es un proceso que ya es más a largo plazo, tiene más tiempo, puede durar semanas, meses, años inclusive. Y hay dos características principales que nos ayudan a determinar inflamación crónica. La primera es el tipo de infiltrado, el infiltrado de tipo mononuclear, en donde estamos hablando de macrófagos, linfocitos y plasmocitos. Esas son las células mononucleares. Y la segunda es el hecho de que está proliferando, ¿qué cosa? El tejido fibroso o la fibrosis. Entonces, el tejido fibroso sobresale por encima del exudado en la gran mayoría de casos de la inflamación crónica. Pueden haber algunos casos de inflamación crónica en los que todavía persiste de repente el exudado, ¿sí? Pero debe haber también mucha evidencia de la proliferación del tejido fibroso para poder decir de que es una inflamación crónica con exudado de tal tipo, ¿ya?
Lo importante sería entonces el infiltrado mononuclear más la proliferación del tejido fibroso. ¿Y por qué es que podría progresar a inflamación crónica? Puede ser de que sea una progresión de la inflamación aguda, así tal cual, simplemente esta inflamación está persistiendo en el tiempo y pues se volvió crónica. Pueden ser episodios recurrentes de inflamación aguda, o sea, una inflamación aguda en este momento, de repente ya desaparece el agente causal, se resuelve, se cura, y después de unos días otra vez se inflama, bla bla bla, de ahí se elimina el agente, se restablece, y de ahí otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, episodios repetidos de inflamación aguda pueden hacer de que este tejido termine inflamándose de forma crónica. O puede ser que desde el inicio ya pues se mandó con la crónica. ¿Por qué? Porque el agente causal seguramente está permitiendo todo este proceso, sobre todo en casos donde el agente es intracelular, como por ejemplo en la tuberculosis o la brucelosis. Son ciertas enfermedades de curso crónico, ¿no? Una lista de mediadores, y eso era lo que quedaba pendiente del PPT anterior. Y ahora, para hablar ya de lleno en la inflamación crónica, ya hemos visto las características más importantes de la inflamación crónica. Ahora, también es importante que ustedes se pongan a pensar, por el hecho de que la inflamación es crónica, ¿eso quiere decir de que esa es más grave que la aguda o no? No necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué? Consideremos también que la inflamación crónica incluye reparación de tejido. Entonces, esa reparación de tejido por el tejido fibroso trata de estabilizar un poco ese tejido. Entonces, funcionalmente hablando, por ahí que puede estar como... No va a funcionar bien, obviamente, como los casos de estos pulmones que ahorita nos han mostrado sus compañeras, pero ahí está, ¿no? Hay tejido fibroso, seguramente menor función, pero ahí está. Todavía sobrevive, todavía aguanta por un periodo de tiempo. Una inflamación aguda, y dependiendo de la severidad también, ¿no? Pero una inflamación aguda es como muy, muy reactiva, ¿no? Entonces, hay demasiados mediadores químicos que están de repente activando temas de cambios vasculares, mucha sustancia, mucho líquido de repente, mucho exudado que podría jugar en contra de la función del órgano. Entonces puede ser algo variable el tema de la gravedad, pero consideremos que pues una inflamación crónica, justamente por esta reparación tisular que se está dando en simultáneo, como que trata de estabilizarlo. Entonces no siempre es que porque es crónica es más grave, ¿ya? Entonces eso tomémoslo en cuenta para diferentes casos en donde tendremos que evaluar, ¿no? Gravedad y demás. Bueno, ahora la inflamación aguda entonces puede progresar a crónica, sí. ¿Y de qué va a depender si progresa o no? Pues de la naturaleza e intensidad de la lesión, o sea, cuál fue la causa, por ejemplo, de cuál es el tejido afectado. Hay tejidos que de repente responden con mayor facilidad a cronicidad porque puede de repente repararse o no, etcétera. Y el tipo de respuesta del huésped, o sea, el individuo también, cómo está respondiendo, qué tan inmunocompetente es, entre otras cosas. Este cuadro es lo mismo que esto, ¿ya? Entonces creo que se va a entender mejor con esto, en donde tenemos pues en primer lugar la inflamación aguda, con sus respectivos cambios vasculares, su llamado de células de tipo leucocitarias, específicamente neutrófilos, diferentes mediadores químicos, es bastante celular y pues los vasos sanguíneos están dilatados, ¿no? Están permitiendo la migración de estas células, ¿no? Por diferentes razones. ¿Qué puede pasar? En el mejor de los escenarios, pues simplemente se resuelve y se cura y ya está, ¿no?
Puede ser de que se elimina la gente, se elimina el exudado, se eliminan los mediadores, las células y todo lo demás. Todo se restablece y vuelve a la normalidad. O sea, ese es el mejor de los casos. No siempre pasa eso. De ahí, ¿qué puede pasar? Puede ser de que haya evidencia de necrosis, muerte de tejido, se puede formar un absceso de repente tratando de encapsular esta lesión. Acá, por ejemplo, tenemos cómo es que están rotos, inclusive los mismos vasos, muchas células, muchos neutrófilos, muchas bacterias, ¿no? Otra posibilidad es que tal vez lo que está generando ese problema de inflamación aguda pues sigue ahí fastidiando, ya sea por formas recurrentes o porque persiste y se vuelve crónica, en donde podemos observar que el tipo de células que se están presentando ahí ya no son polimorfonucleares, sino son ahora mononucleares. Tenemos una representación de por ahí algunos linfocitos, tenemos macrófagos y por ahí también fibroblastos que van a proliferar gracias a que va a haber cierta neoformación de vasos sanguíneos. ¿Por qué es que se da la angiogénesis o neoformación de vasos sanguíneos? Porque va a haber una proliferación de fibroblastos. Estos fibroblastos son células. Para que estos tengan que haber en mayor cantidad y hacer su acción, necesitan nutrirse de algo. Entonces debe haber una mayor llegada de sangre y por eso es que se forman nuevos vasos sanguíneos, que son representados por estas como ramitas de los vasos preexistentes. Y estos van a permitir de que se dé esta formación del tejido fibroso. Y pueden observar de que todos ellos pueden llevarnos a un final de cicatrización. Entonces, algo importante que debemos considerar es que fibrosis no es lo mismo que cicatriz, ¿ya? No es lo mismo. El contexto en el que hablamos de fibrosis o tejido fibroso incluye la inflamación. Entonces, va a estar en el contexto de la inflamación crónica. Va a haber infiltrado marcado de tipo mononuclear. En cambio, en la cicatriz ya no tenemos el infiltrado inflamatorio porque ya es una respuesta final en la que se ha dado esa reparación de tejido. Ya no hay, o sea, hay algunas celulitas y bueno, ya. Pero no hay una inflamación activa en ese momento, ya pasó. ¿Okay? Y lo que hay es una reparación y una especie de reparación, en realidad sí sería la palabra, del tejido que se ha perdido, pero muchas veces acompañado de pérdida de la función de esa zona. Entonces, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene por ahí a la mano una cicatriz, que es probable, por ejemplo en la piel, si ustedes, sobre todo en las más grandes, pueden observar de que ahí ya no volvió a crecer pelo nunca más. Y eso es bastante frecuente justamente porque ha habido destrucción, seguramente una destrucción más grave del tejido y ya no se volvieron a reponer pues las glándulas o los folículos pilosos, eso ya quedó reemplazado por puro colágeno, ¿ya? Entonces, la próxima clase vamos a ir justo de lleno a la cicatrización, sí. Profesora, también puede pasar que haya, o sea, ese espacio se llene con, por ejemplo, adipocitos. No es, creo que no. Usualmente es tejido fibroso el que progresa y termina siendo ya un tejido fibroso maduro que está compuesto principalmente de colágeno y eso hace como que se contraiga también la zona de la herida, hablando del contexto de heridas, por ejemplo, pero también aplica a otros órganos, ¿no? El
el relleno de espacios por tejido adiposo suele ser también cuando es como macroscópicamente hueco. Por golpe, que digamos. Puede ser, ajá, algo así como que por ahí que se vaya llenando, pero no tanto como una especie de respuesta de reparación, ¿no? Más en este contexto tenemos al colágeno, digamos, como relleno. Y en este tipo o sea, por resultado de la inflamación crónica, esa fibrosis también deja de ser funcional. Claro, esto termina progresando a esto, ¿no? Igual. Entonces, al final debería llegar a ese punto de zona, tal vez no todo el órgano o todo el tejido, pero áreas en donde ya no hay función, ¿no? O sea, ya no hay las células, ya no están esas células que deberían generar la función que corresponda a su contexto, ¿no? Entonces, por aquí creo que tengo en 2 diapositivas tengo un ejemplo. ¿Ya? Bien, entonces, la inflamación crónica va a ser entonces un equilibrio entre la reparación y la lesión continua. Entonces, hay daño persistente, pero también intentos de reparación en simultáneo. Todo esto se está dando en simultáneo. Puede seguir destruyéndose, pero también se sigue reparando. Entonces, esa especie de equilibrio raro es el resultado de la inflamación crónica. Diferentes tipos de causas, como las enfermedades de tipo autoinmune, o también ciertos microorganismos que pueden ser, digamos, que deben tener ciertos factores de virulencia que los ayudan a evadir, por ejemplo, el sistema inmune en el contexto del Mycobacterium. Tenemos los actinobacilos, actinomices, hongos también es bastante frecuente, parásitos, ciertos virus también te llevan directamente a cronicidad, o casos de hipersensibilidad como el IF que vimos hace un ratito también. Ahí está el ejemplo. ¿Ya qué órgano es este? Tejido, órgano. ¿Qué? Porque ya lo vieron ya. Pero sí es hígado. Pero no parece. No parece, pero acá hay algo de hepatocitos. ¿Ya? Acá, por acá. Acá, mire, ¿qué es esto? ¿Qué clase de lobulillo es este? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, si fuese esto módulo 1, ¿ustedes qué dirían de diagnóstico? Completo. Atrofia de los lobulillos hepáticos, ¿no? Atrofia de los lobulillos hepáticos, están más pequeños, están reducidos de tamaño. Evidentemente debe haber menor cantidad de células también para que el lobulillo esté tan chiquito. Y está como que un lobulillo por acá, otro por acá, otro por acá, y todo lo demás, ¿qué se supone que es? Conjuntivo. Parece tejido conjuntivo, ¿no? Ahora, ya no va a ser un tejido conjuntivo cualquiera. Ahora vamos a identificarlo como fibrosis o un tejido fibroso. Por aquí hay conductos biliares, chiquitos, pero varios por ahí, ¿no? Entonces vamos a hacerle un acercamiento a esa zona. Y tenemos entonces la posibilidad de ver los 2 elementos que caracterizan a la inflamación crónica. El infiltrado, que principalmente es mononuclear, a pesar de que podemos observar por ahí algunos polimorfos. Sí, por ahí alguien seguramente estará, oye, pero yo veo polimorfos. Sí, pero no es el que predomina sobre todo lo que se observa en el campo. Tenemos un infiltrado, sobre todo mononuclear, y todo lo demás que sería el tejido fibroso. Ahora, ¿de qué está compuesto este tejido fibroso? Fibroblastos, fibras colágenas y teóricamente fibrocitos, teóricamente vasos sanguíneos pequeños, nuevos, ¿no? Ahora, fibroblastos van a ser aquellos que tienen el núcleo alargado pero más ancho, versus los fibrocitos, que serían aquellos del núcleo un poquito más fino, más aplanado, más delgado. Los fibroblastos son un poquito más anchos, más gorditos.
Ambas son células fusiformes, o sea, alargadas, de tipo mesenquimal, tienen colitas. Una es la versión madura versus la otra que no, ¿no? Y en este contexto también están las fibras colágenas, que son todas esas onditas acidófilas, ¿cierto? ¿Sí? Recuerden de que estos elementos forman un tejido, entonces hay una organización entre estos elementos y por eso es que las fibras colágenas y las células mencionadas van en una misma dirección, son de forma paralela unas con otras y no tenemos entonces una distribución aleatoria, o sea, siguen un patrón, siguen un orden, de repente principalmente en una zona corta, de repente está rodeando a los lobulillos, habría que ver el resto del campo, pero ahí tenemos algunos conductos y así. ¿Cómo podríamos diferenciar de la fibrina, por ejemplo? La fibrina son hilos acidófilos intensos, ¿cierto? Y si es que es la primera vez que estoy viendo este tipo de cosas, pues me podría confundir, ¿no? Ya que pues, las fibras colágenas también son acidófilas. Noten de que las fibras colágenas son como que más gruesas. Los hilos de fibrina son literalmente como lineecitas, ahí bien finas. Y estos como son pues hilos de proteínas pues que simplemente forman parte del exudado, están sueltos, ¿no? No van a seguir un orden. Tienen una distribución aleatoria, así como que se pueden juntar y echarse una masa, redes y demás. En cambio acá no, tenemos orden, ¿ok? Tenemos una organización junto con las células. Entonces eso es lo que en su conjunto hace que sea un tejido, ¿ya? Y cuando hay mayor cantidad de un tejido, pues hablamos del término proliferación, ¿ok? Entonces, espero que eso les ayude también a poder diferenciar junto con lo otro que hemos estado hablando, ¿no? En clase muchas veces han estado confundidos con fibrina, fibrosis, ¿no? Tenemos que separar. Macroscópicamente el tejido fibroso lo voy a ver como un tejido blanquecino. Y nuevamente, como es un tejido, entonces debe haber algún orden de ubicación, en este caso rodeando los conductos biliares. Y no es el único ejemplo que hemos visto anteriormente. Este caso lo vimos a inicio de ciclo, en donde estábamos tratando de ver qué palabras utilizábamos para poder describir los diferentes tipos de lesiones. Y habíamos llegado incluso a la conclusión de que había una atrofia, ¿no? De este riñón. Fíjense que coincide un poco, ¿no? Atrofia de algo que vimos hace un rato, otra vez atrofia, pérdida de tejido, entonces algo debe reemplazar esa falta de tejido y ahí es donde aparece el tejido fibroso. Es frecuente entonces también en esos contextos, pero no únicamente. Eso no quiere decir que solamente, ya veo atrofia, entonces debe haber tejido fibroso sí o sí. No necesariamente, ¿ya? Por ejemplo, en la IF de hace un rato nos hablaron de hiperplasia, no atrofia, entonces también pueden haber otras adaptaciones involucradas. Otra forma en la que puedo encontrar el tejido fibroso, fíjense siempre en áreas en donde hay depresiones. Donde hay depresiones, hay superficie irregular. Por ejemplo, en esta zona donde hay justo pérdida de corteza, está más pequeñita, podemos ver, se veía el color blanquecino, ¿no? Del tejido. Ajá. Y coincide entonces con el color del tejido fibroso que venimos mencionando, ¿no? Siempre tiene una tonalidad blanquecina, una consistencia más firme también. Ya puede ser que sea algo que le dé dureza a la muestra, ¿ya? Es puro colágeno, justamente. Esas grietas, ¿no? Que eran las zonas de depresiones, también se ven blanquecinas porque también hay tejido fibroso a ese nivel, ¿ya? Entonces tenemos diferentes formas de observarlo. Ya. Entonces tenemos las dos características que ya hemos mencionado hasta el hartazgo y
dentro de ese infiltrado mononuclear, una de las células más importantes va a ser el macrófago. Del macrófago van a depender varias cosas y una progresión inclusive a otro nivel de inflamación, que es la inflamación granulomatosa. El macrófago, ¿por qué es importante? Porque tiene muchos lisosomas, tiene la posibilidad de liberar muchas sustancias para poder favorecer a esa eliminación del agente. Por eso es la célula el fagocito más importante que sigue después del neutrófilo, ¿no? Entonces no pudo el neutrófilo, viene el macrófago, entonces ahí a actuar. Luego tenemos a la fibrosis, donde acá estamos haciendo mención también de la angiogénesis, también es importante. Había algo más que les estaba diciendo, era que en práctica también les decía, ¿no?, de que no se olviden de revisar la composición de ese tejido fibroso, porque cuando es inmaduro tiene una apariencia versus cuando es un tejido fibroso maduro. Entonces, cuando es un tejido fibroso inmaduro, nuevo, reciente, va a tener mayor angiogénesis porque está llamando ahí a que se formen más fibroblastos y todo lo demás. Es más celular. Hay más fibroblastos que fibras colágenas, más angiogénesis, más macrófagos. Cuando es un tejido fibroso maduro, ya ha pasado tiempo, se va a ver como el caso del hígado de hace un ratito. Más colágeno y menos células. Ya casi no se veía la angiogénesis. Entonces, varía con el paso del tiempo, que eventualmente podría terminar en la cicatriz que dijimos que era básicamente colágeno, ¿no? La progresión a granuloma. Ya habíamos hablado de los macrófagos que son importantes y ellos tratan de eliminar y todo lo demás. Pero hay casos en los que no pueden eliminar al agente causal. Entonces, cuando no pueden eliminar al agente causal, pues lo que hace el tejido es tratar de contenerlo. Le hacen una muralla alrededor y lo tratan de mantener ahí. Y ese tipo de lesión se denomina granuloma. Cuando encierran al agente causal en medio de una zona en donde está esa muralla que están formando, sería pues una cápsula que eventualmente debería aparecer. La aparición de este tipo de lesiones o este tipo de alteración, que es la crónica especial que les decía también en práctica, depende no solo de los macrófagos, sino también de los linfocitos T. Y estas células van a como que retroalimentarse entre ellas, produciendo diferentes tipos de citoquinas y demás, que ahorita lo vamos a ver. Y a consecuencia de que pueden aparecer este tipo de reacciones, diferentes agentes, el clásico de los clásicos es el micobacterium, ¿no? La tuberculosis, la enfermedad de la tuberculosis es bastante conocida por presentar granulomas, pero no es la única bacteria que puede generar granulomas, ni el único agente causal que puede generar este tipo de lesiones. Muy aparte de otros agentes biológicos, también hay cuerpos extraños, material inerte que puede generar granulomas. Se mencionan, por ejemplo, acá suturas, astillas, talco y demás cosas, que lo van a volver ustedes a escuchar y a tener con mayor relevancia cuando lleguen al curso de cirugía. ¿Por qué es importante la asepsia y la correcta manipulación de los apósitos, las suturas y demás cosas? Porque un hilito de una gasa, un hilito, una mechita ahí de algodón que se quede dentro del tejido, granuloma, va a ser granuloma en el tejido. Y esa es la razón por la que te enseñan ahí a doblar tu bendito apósito y demás cosas, porque no puedes dejar nada que no sea propio del paciente dentro del tejido, ¿ya? Obviamente este tipo de materiales pues los macrófagos no lo van a poder fagocitar, pues, entonces se quedan ahí. Las astillas a largo plazo también pueden generar granulomas.
y así, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de contextos. Acá tenemos a las dos células principales para el desarrollo de la inflamación granulomatosa, que son las formas activadas de los linfocitos T y los macrófagos, y entre ellos también van a ir activando en ambos casos a más macrófagos y más linfocitos con sus respectivos mediadores inflamatorios. Se menciona el factor de necrosis tumoral, interferón gamma, diferentes citoquinas como interleuquinas que están mencionadas acá. Y ahora, ¿qué pasa con los macrófagos? Acá en el dibujito tenemos, esto es un vaso sanguíneo. Tenemos un vaso sanguíneo y ahí está el monocito. Cuando está en circulación es monocito. Sale al tejido y es un macrófago. A ese macrófago, cuando se activa, adquiere, digamos, como que otros poderes, ¿no? Se vuelve más grande, tiene vacuolas citoplasmáticas, tiene más organelas incluso. Se menciona que un macrófago activado adquiere más mitocondrias y más retículo endoplasmático rugoso. Entonces tiene, digamos, como que más con qué atacar, ¿no? Una mayor capacidad de división. Y estos macrófagos activados se pueden transformar en células epitelioides. Estas células epitelioides se pueden fusionar y formar las células gigantes multinucleadas, en donde hay dos tipos principales, que son las de tipo Langhans y las de tipo cuerpo extraño. Ahorita las vamos a ver nuevamente, pero acá también están brevemente mencionadas las de tipo Langhans y las de tipo cuerpo extraño. Las de tipo Langhans, sus núcleos están ordenados siempre hacia el borde de la célula, manera de herradura, manera de collar, de corona, bla bla bla, pero siempre ordenaditos hacia el borde de la célula. En la de tipo cuerpo extraño están aleatorios, están por todos lados, o están todos a un costado, o están así ya. Pero para que yo pueda dar un diagnóstico de inflamación granulomatosa, tengo que buscar las células epitelioides y o las células gigantes multinucleadas, ¿ya? Entonces, ¿tengo que sí o sí encontrar células gigantes multinucleadas? No, me basta con las epitelioides, ¿ya? Pero ¿qué pasa si no encuentro epitelioides pero veo células gigantes? Bueno, pues sí, ya es una inflamación granulomatosa, ¿no? Por eso se habla de IO. La recomendación para ustedes en la práctica es que busquen las epitelioides sí o sí, porque no siempre encontramos las gigantes, ¿ya? Hay casos en donde las gigantes es súper evidente, ¿no? Y creo que en alguna de las prácticas también había un grupo que dijo, esto es, no, y comenzaron a encontrar 1 millón de células gigantes. Sí, allá atrás. Comenzaron a encontrar, estaban dudando en una y luego resultaron que habían 20 en la foto. Un montón de gigantes. ¿Y de qué tipo? ¿De qué tipo era? Cuerpo extraño, sí, tipo cuerpo extraño. Y acá está, esa es la fotito que yo les decía, busquen en su Sakari, ¿dónde está su Sakari? Porque en su Sakari vienen todas las fotos de las células, bla, 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 bla. Es más, así como tenemos las fotos de las células inflamatorias, también en el Sakari hay fotos de los exudados. Entonces, ¿cómo se ve un exudado de tal tipo? Ahí está. Por eso el Sakari es la Biblia de la patología veterinaria, ¿ya? Entonces, tenemos acá para comparar los macrófagos activados, porque están vacuolizados su citoplasma, tiene vacuolitas, las epitelioides, ya como células epitelioides, sobre todo estas de acá. Acá pareciera que ya se han fusionado como si hubiesen dos, ¿no? Igual acá, que se están en pleno proceso de fusión para formar las gigantes multinucleadas, células gigantes multinucleadas. Todo esto es una sola célula. Son varios núcleos y comparten un mismo citoplasma. Por eso estamos hablando de una célula gigante multinucleada. Es un nombre, no lo alteren, ese es su nombre, ¿ya? Y como referencia de tamaño, por ejemplo, acá tenemos eritrocitos, estas
estos circulitos medio fantasmagóricos que están acá. No, se fue. Tenemos de referencia de tamaño acá los eritrocitos. Y miren el tamaño de la célula con un eritrocito. O sea, es gigante. ¿Ya? Es gigante. Y eso también es una buena forma de comparación. Por si tienen dudas de tamaños y demás, siempre por ahí aparece un eritrocito. O de repente un linfocito. ¿Ya? Entre el eritrocito y el linfocito casi siempre tienen un tamaño semejante. Y si es que ustedes tienen la duda, ¿es un plasmocito o es un macrófago? Comparen el tamaño, ¿no? Pueden servirles eso también. Las células gigantes multinucleadas de tipo Langhans y de tipo cuerpo extraño. ¿Por qué sería relevante saber reconocer una versus otra? Pues las de tipo Langhans están más asociadas, su presencia es mucho más frecuente en casos de infecciones por Mycobacterium. El Mycobacterium que sea, no solamente tuberculosis, puede ser tuberculosis, bovis, caprae, leprae, puede ser el avium, cualquiera, ¿ya? Pero suele ser más frecuente. ¿Es una lesión patognomónica? No. Pero es más frecuente y te puede orientar. Sí, te puede orientar, pero no es que sea exclusivo, o sea, también puede aparecer en otros casos, pero es mucho más frecuente en casos donde hay algún tipo de micobacteria. ¿Ya? Puede ser que también les pase que encuentran tal vez alguna en toda su muestra, digamos que tienen varias células gigantes multinucleadas. Encontraron una Langhans, una de apariencia de tipo Langhans, pero como 10 de tipo cuerpo extraño. Por esa única Langhans no van a decir, ah, ya, la gente es Mycobacterium. O sea, fíjense qué es lo que hay más, ¿no? Siempre se les dice eso, ¿cuál es lo que tenemos en mayor proporción? Profesora, Sí, dime. el anterior, ese que tiene como unas nubes alrededor. ¿Ese? Ajá. Allá. Hay diferentes tipos de células gigantes y hay inclusive nombres para diferentes casos. Pero también consideren de que hay células gigantes multinucleadas que no necesariamente son parte de la respuesta inflamatoria granulomatosa, sino, por ejemplo, podríamos considerar también a los, por ejemplo, ¿cómo se llaman estos? Los megacariocitos tienen esa apariencia y podemos encontrarlos en vaso, por ejemplo, y puede uno confundirse. Podemos también encontrar en hueso, ¿no? También células multinucleadas, pero es porque es parte de los osteoblastos también. Tenemos, y bueno, en otros contextos ya podríamos encontrar próximamente, ¿no?, en neoplasias, células con muchos núcleos, pero estos tendrían cierta alteración en su morfología, ¿no? En los casos de la inflamación granulomatosa, ya que estamos hablando de fusión de epitelioides, pues los núcleos deberían ser muy semejantes entre ellos, ¿no?, como para no confundirnos con un posible caso de neoplasia. Pero ahí, por ejemplo, estamos hablando de megacariocitos también, que son otras células, pero no necesariamente por la inflamación. No me olvidé de mencionar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, estoy avanzando y no me pregunto. Estamos bien, ya. Y bueno, ahora, el granuloma, para hablar de el granuloma, sobre todo tomando de referencia a la enfermedad de tuberculosis. Un granuloma tuberculoso se suele inclusive representar gráficamente como una lesión delimitada cuyo centro está compuesto por necrosis gaseosa específicamente. Dentro de ese centro necrótico
Se supone que en el centro de esto está el agente causal o los agentes causales, o sea, los micobacterium estarían acá metidos. Podríamos encontrar, así como ya hemos mencionado en módulo 1, asociado a la necrosis, pues calcificación distrófica podría estar por acá también. Rodeando a la necrosis tendríamos, ¿qué cosa? Diferentes tipos de células, entre ellas las gigantes multinucleadas, las epitelioides, por ahí de repente macrófagos. Luego de eso viene una capa de linfocitos, también mezclados con los macrófagos, y luego ya vendría la delimitación con una eventual cápsula, porque estarían compuestos por fibroblastos. Una imagen como que más realista sería esta de acá. Tenemos el centro necrótico, tenemos las células gigantes multinucleadas, miren que son tan grandes, son tan gigantes que sí se ven a esa distancia. Células gigantes multinucleadas de tipo Langhans. Deben haber epitelioides seguramente en esa zona también, pero es así ya no difícil. Tenemos también más infiltrado inflamatorio, que debe ser más linfocitos. Y la cápsula en sí no se nota claramente en este aumento, pero hay cierta delimitación que visualmente, digamos que se nota que hay como que un borde aparente. Tendríamos que darle mayor aumento para confirmar que realmente hay una cápsula, ¿ya? Pero es la forma frecuente en la que se organiza un granuloma, ¿ya? Siempre se toma de referencia el granuloma tuberculoso por la enfermedad y lo que representa, ¿no? Como enfermedad zoonótica y demás, pero recuerden de que no es la única enfermedad que puede tener este tipo de lesiones. Ejemplos de células gigantes multinucleadas y células epitelioides. Ya. Acá hay varias células. Entonces, yo me voy a venir acá. Y le voy a pedir a la experta de Valdivia que me señale, por favor, en la pantalla otras células que no sean las gigantes, porque no te pases. ¿Ya? Entonces, por favor, adelante. Señala, ¿qué célula? ¿Cómo se llama? ¿Qué sería? Esta de acá. Procede. Ya, esta parece una célula epitelioide. Mira cómo dice. Epitelioide. Ahí Ajá, falta una I. epitelioide. Qué horror. Qué Ya vergüenza. ves, por eso me confundo la bien. Epitelioide. Ya, ¿qué más? O sea, otra aparte de esa. Igual. Otras células que encuentres. Hay muchas células ahí. O sea, podría pensar que estos de acá podrían ser neutrófilos, pero la coloración digo tú que. Pero la coloración no ayuda tanto, ¿no? Ay, pero está súper cerca. Pero está borrosito. Sí. Sí. Como este. Y alguna de que sí esté segura. No necesariamente neutrófilo, tal vez otra célula. Bueno, la epitelioide. Vean si estoy segura. Ya. Ahora, ¿los demás concuerdan con la epitelioide? ¿Qué les parece? Yo pienso que recién esos bloques como que se están juntando. Yo creo que veo un como Sí parece. abajo, en medio de las dos. Hay una como medio bala. Es una como Ya. sí, Puede ser, ¿no? ¿Cuál? en medio de las dos. Como que más abajo. Hay ¿En medio una de que las dos cuyo sería núcleo es. esa?
fagocitar, lo único, no es solo. Es la diferencia de los Es lo que se fagocita. Ya, Fabricio, ¿qué nos vas a, qué son? Linfocitos. Ya, linfocitos. ¿Sí vieron los linfocitos? Sí. Ya, Profesora, linfocitos. ¿sí puede ser un plasmocito? No, ya, No. son mucho. No, perdón, célula epitelioide, perdón. ¿Está bien? Por los bordes irregulares, un macrófago con borde irregular y más citoplasma granular y más acidófilo. No sé si bordes irregulares, pero sí podría decir la forma, ¿no? Del núcleo, como más ovoide, o sea, como ligeramente Alargada. ovalado. Se puede distinguir que es más fácilmente el nucleolo. ¿Nucleolo? Creo que sí. Los nucleolos ya puede ser, por ahí tiene un par de nucleolos marcados. Fibroblasto, ya. A la esquina. Fibroblastos, podríamos tener fibroblastos Sí, también, esos de ahí. ¿no? Esos de ahí arriba, alargados también, sí. ¿Qué tipo de células gigantes son? Langerhans. Sí, son. Langerhans. Langerhans. Sí, las Langhans, por la ubicación de los núcleos, ¿no? Hacia el borde, ¿no? Acá sí hay como que la forma de herradura. Y acá, ya que no Pero es está una al borde. herradura tan bonita, pero están hacia los extremos, ¿no? Entonces igual son células gigantes de tipo Langhans, multinucleadas de tipo Langhans. Sí. Por acá. Acá ya dice tipo cuerpo extraño. Saboteada. Tipo cuerpo extraño. Ah, pero ¿cuántas hay? ¿Cuántas células gigantes multinucleadas ven en esta imagen? 1, 2, 3, 4, 4 contando la de Ah, 5. hay más de una. O sea, la más evidente es la grandota de acá, ¿no? Que habría que contar cuántos núcleos tiene. Ya. Por acá. Ahí hay otra. Acá tiene 3 núcleos. Pero 3 núcleos es multinucleada. Arriba de la esquina. Sí. Por acá. Ahí hay otra. arriba de Ahí hay otra. A la esquina también. Sí, sí. ese núcleo que parece un iris. ¿Esto? ¿Qué contenido? No sé, yo también me pregunto. Parece la metafase. Sí, parece una mitosis, ¿no? Sí, una mitosis. De repente es una mitosis. Pero bueno, pero no es. Ahora, ya próximamente, ya viene el momento en el que comienzan a contar mitosis. ¿Sí? Pero tenemos acá unas como 4 células gigantes multinucleadas de tipo cuerpo extraño. Fíjense que no siempre necesita que esa célula gigante multinucleada tenga la forma redondita de célula. Miren esta forma, ¿no? Como una media luna rara, ¿no? Entonces no siempre va a tener la forma circular de una célula convencional, ¿no? Que uno piensa, ah, ya todas las células son redondas. No siempre. Tipos de granulomas tenemos por cuerpo extraño que puede estar acumulando diferentes cosas. Por ejemplo, si se acumula queratina, se acumula moco, se acumulan cristales de colesterol y demás cosas, puede formar granulomas porque son elementos que no se pueden eliminar fácilmente, a pesar de que son productos que pueden venir del mismo individuo. Se pueden como encapsular y tener ahí una reacción granulomatosa, probablemente con células gigantes multinucleadas tipo cuerpo extraño, por material exógeno, cosas que vienen de afuera, también inmunitarios asociados a una respuesta, ¿no? Ante diferentes tipos de agentes que hemos mencionado, ya sean bacterianos o micóticos también, no se olviden de los hongos. Y en el caso de, en algunas fuentes puede ser que ustedes encuentren como
Granuloma necrótico o caseificante o caseoso, también a veces lees ese tipo de contextos, o no caseificante o no caseoso, y es que como que es una forma de referirse a los asociados a tuberculosis versus los no asociados a estos. Pero ustedes pueden decir inflamación granulomatosa de tal tipo, ¿no? Si está rodeado, podemos hablar de granuloma, ¿no? Entonces, si tiene la organización, podríamos hablar de granuloma, ¿no? Y ahí esa es la pregunta que viene, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una lesión sea considerada granuloma o no? O sea, en todos los contextos yo puedo hablar de granuloma o no. Puede ser algo así como en los casos del absceso, ¿no? El absceso que debe tener sí o sí cápsula para poder hablar de absceso. En el caso de granuloma versus inflamación granulomatosa, también podríamos ver el tema de la delimitación. En ambos casos hablaríamos de células epitelioides y o gigantes multinucleadas. Pero pasa que hay algunas lesiones de inflamación granulomatosa que no está focalizada, sino tiene una distribución más difusa. Por ejemplo, en la enfermedad de paratuberculosis, la paratuberculosis que se da por Mycobacterium avium, subespecie paratuberculosis, en bovinos, a nivel del intestino, del ilion sobre todo, se da una inflamación granulomatosa de todo ese intestino, pero de manera difusa, no focal. Entonces, en ese contexto no podemos hablar de granulomas, por ejemplo. Si tenemos la posibilidad de hablar de focos o de limitación, sí podríamos tener evidencia de granuloma. Sí. ¿Cuál sería la diferencia entre un absceso y un piogranuloma? Ya bien. Ahora, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees? Porque, o sea, estamos hablando de inflamación granulomatosa y ya hemos hablado de absceso. Entonces, por ahí que el tipo de necrosis varía, ¿no? Sí. Pero, ¿qué hace que una inflamación sea granulomatosa? Claro, las células epitelioides y o las gigantes, ¿no? O sea, Pero de manera difusa. Tener, aparte de las células multinucleadas y epitelioides de otro. Yes. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ya para ir cerrando, esto se puede parecer un poco a alguna de las nóminas que por ahí deben estar viendo en algunos casos, o les vaya a tocar de repente después. Y en este caso no tenemos esa organización focalizada, pero sí tenemos células gigantes multinucleadas. ¿De qué tipo? Cuerpo extraño. Cuerpo extraño. Cuerpo extraño, son de tipo cuerpo extraño. Si bien es cierto, acá se han ordenado un poquito, pero mira el resto de, de los núcleos. Cuerpo extraño. Tenemos epitelioides en diferentes casos. ¿Qué tejido será? Tejido adiposo, sí. Entonces, ¿qué diagnóstico le doy a este caso? Ya, ¿y cómo diría inflamación del tejido adiposo? Adipocitis. No, adipocitis. Oh, no. ¿Qué? Ah. Paniculitis, dicen. Ah, paniculitis. Ahora, hay esteatitis también. Hay esteatitis. Pero en todo caso podría ser paniculitis granulomatosa, sí. Podría ser esteatitis granulomatosa también, sí. Y ya, ahí queda el diagnóstico porque pues no hay exudado del que hablar, es una inflamación granulomatosa por las células epitelioides y las gigantes, ¿no? Y ya, sí. Había mencionado que el un granuloma en el medio, en caso de tuberculosis, tendría que verse un contenido y agente causal. Pero en el caso de que no se vea, digamos, que se vea granuloma, que se ve que tenga la... No, sí debe estar por ahí, pero seguramente más disperso. Pero no siempre lo puedes ver. Como por ejemplo, en los granulomas tuberculosos no vamos a ver directamente al Mycobacterium.
porque necesitaríamos Otra aplicar atención. Sil-Nielsen. Ajá, que por ahí tenemos. Pero tendríamos que aplicar Sil-Nielsen para poder verlo, ¿no? Y hay otros casos también de bacterias en donde tendríamos que aplicar una tinción especial para poder ver directamente, pero igual como que tiene otra distribución, ¿no? Y para ir terminando, acá está, inflamación piogranulomatosa. Piogranulomatosa, ¿qué es lo que hace? Y esto también lo saqué de Saguer. ¿Qué es lo que hace que sea una inflamación piogranulomatosa? Acá tenemos epitelioides, un montón, gigantes creo que no hay, pero tenemos un montón de neutrófilos, grandes cantidades. Y por aquí el agente causal, acá hay un hongo, por acá también. Entonces, no necesariamente el agente está como que en un centro, puede estar disperso, pero en esa zona en donde está también tenemos evidencia de la inflamación granulomatosa o piogranulomatosa, como en este caso. Y este caso de acá, que tiene cierta delimitación, hay algunos casos de piogranulomas que generan esta reacción que se llama efecto Splendor-Hopkins, que es una suma nada más de reacciones, son evidencia de reacciones inmunes, de inmunocomplejos. Es una suma de inmunocomplejos, complemento y esas cosas que generan esa especie de nube eosinófila y albuminizada, en donde se supone que en el centro también deben estar los agentes causales, ¿no? Pero no es que sea una necrosis, eso no es necrosis, eso es otra cosa, ¿ya? Pero lo importante entonces, piogranulomatoso sería lo mismo que hemos hablado de granulomas, pero con un montón de neutrófilos. Es básicamente la cantidad de neutrófilos lo que influye, ¿ya? Entonces revisen sus respectivos casos para ver qué es lo que cuál es el cuadro más compatible, ¿no? Y somos un éxito.